Mi hijo era bien diferente desde que era bebé. Él no dormía, él no crecía bien, él necesitaba estar en constante monitoreo cuando nació porque no ganaba peso. Y fuimos venciendo algunas de esas cosas, pero a los 2 años más o menos, él comenzó a perder destrezas, empezó a dejar de hablar. De hecho, él no hablaba, o sea, él decía mamá, papá, leche, y de repente él no decía nada, no decía ninguna palabra. Él no me miraba a los ojos, no nos miraba a los ojos a ninguno. Antes él todo el tiempo prestaba atención y miraba a los ojos. Él se volvió obsesivo con las cosas. Solo quería usar un sippy cup, como una botellita de agua. Solamente quería esa, específicamente esa. Y él tenía muchas, pero él quería esa. Él empezó a ser selectivo como él comía. Caminaba de puntitas. En nuestra experiencia, el entender, ¿verdad? Y el reconocer, ver qué era lo que estaba pasando, fue más porque él pasó por una regresión, lo que es distinto a muchas veces. No todos los niños que tienen autismo viven esa experiencia de lo que es una regresión, que es que pierden destrezas. Y es como si te hubiesen cambiado a tu hijo. Suena muy duro, pero así se sentía. Y uno no sabía qué estaba pasando hasta que pues, pudimos entender que era que tenía autismo. Para ayudar a Andrew, primero teníamos que pasar por el proceso del diagnóstico. Ese diagnóstico fue la llave que abrió puertas. Abrió puertas para terapias, abrió puertas para entender qué él necesitaba. ¿Qué hemos hecho? Hemos ido a cada terapia, hemos seguido las instrucciones, ¿verdad? Porque en cada terapia ellos te dan instrucciones, te dicen que están trabajando, juntos trabajamos qué metas queremos que él cumpla, que él logre, que no siempre las lograba, pero éramos consistentes en ir, en llegar, en tener esa fe de hacer el trabajo que nos tocaba. Y siempre es observar, él siempre nos está diciendo con su comportamiento, con qué es lo que él necesita. Y aunque él no tenía palabras en un momento, él nos estaba diciendo que necesitaba, con su comportamiento, con lo que él podía expresar, con sus acciones, con sus lágrimas. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos levantado cada mañana a hacer lo que nos toca, y es proveer lo que él necesita y no rendirnos. Como mamá, wow, lo vivo un día a la vez. Un diagnóstico no es fácil, no es algo que uno entiende al momento. Y he aprendido a depender de Dios por encima de todo, a entender que tengo que tener gracia conmigo, gracia con mi hijo, que hay cosas que estoy aprendiendo porque no hay nada escrito, ¿verdad? Cada niño que tiene una necesidad especial es diferente, cada familia es diferente, y como mamá lo vivo levantándome cada día y estando presente para mi familia, para mi hijo, y no olvidándome de mí tampoco, porque si me olvido de mí y si no estoy bien, no voy a poder darle a ellos lo que necesitan. Lo vivo con mucha esperanza y con muchas ganas de ver el milagro en mi hijo. Como pareja ha sido un gran reto. Todos tenemos necesidades, todos, ¿verdad? Cuando nos casamos teníamos sueños, teníamos metas,
teníamos una visión de lo que queríamos, ¿verdad? Como familia. Y al llegar el diagnóstico, al llegar ese proceso, todo cambia. Todo es un poco más difícil. Y hay que reinventarse, hay que aceptar, ¿verdad? Lo que nos toca vivir y aprender de nuevo a conocernos, porque ahora ya no somos simplemente mamá y papá o esposo y esposa, ahora somos esa persona que éramos, ¿verdad? Pero ahora tenemos un reto que juntos tenemos que trabajar, que juntos tenemos que construir. Y no va a ser como antes, no va a ser como quizás lo imaginamos. Es necesario que aprendamos, ¿verdad?, a que esto es difícil y que está bien que sea difícil y que está bien que no va a ser como antes, que tenemos que ser más intencionales en el tiempo que nos dedicamos, que tenemos que ser más intencionales en no olvidarnos el uno del otro. Es un reto muy grande y necesitamos ayuda, necesitamos apoyo y nos necesitamos el uno al otro. A las parejas diría que no va a ser un camino que vas a entender al momento, ¿verdad? Cuando esto sucede, que recibimos ese diagnóstico, todo cambia y hay que ser muy pacientes el uno con el otro, hay que aprender a caminar juntos nuevamente, ahora con un reto diferente y van a llegar momentos donde uno va a estar más cansado que el otro, los dos van a estar cansados y tienen que tener mucha gracia, mucha misericordia el uno con el otro. Todo pasa, todo va a pasar y hay que ser perseverantes porque es por amor a nuestros hijos. Nuestros hijos nos necesitan y quizás hay cosas que se van a tener que poner en pausa y hay sueños y metas que va a cambiar la manera en que se van a lograr o algunas van a tener que detenerse, pero les recomiendo que no dejen de soñar, que no se olviden el uno del otro, que se amen, que se apoyen y que se reinventen, porque así como esto es nuevo y es difícil, pero no es imposible y que Dios nos ayuda a seguir hacia adelante, a crecer, a conocer algo nuevo de tu pareja. Yo puedo decir que he conocido áreas de mi esposo que me hacen amarlo más, que me hacen confiar en él más, porque veo cómo él es como padre y cómo él se preocupa por ellos. Y va a ser un tiempo de transformación y que no se resistan, sino que dejen que Dios sea con ustedes, ayudándolos a aprender. A los padres le diría que aunque esto es todo nuevo, aunque es quizás algo difícil de asimilar, no es el fin y que crean en sus hijos. Les diría que no pierdan la esperanza, que no se resistan al proceso, que Dios los va a ayudar, que no están solos, aunque se sienta que muchas veces que estamos solos, que no entendemos lo que está pasando, pero que poco a poco van a ir descubriendo qué es lo que su hijo necesita, de qué manera van a hacer las cosas, ¿verdad? Les diría que no es el fin. El diagnóstico, ¿verdad?, no es el fin, es simplemente una oportunidad de tú entender las necesidades que tiene tu hijo. Les diría que a veces me preguntan, ahora mi hijo va a tener una etiqueta, ¿verdad? Porque, por ejemplo, mi ejemplo personal es de autismo y realmente no, porque antes cuando miraban a mi hijo decían, ese niño no se sabe comportar,
era un niño malcriado, esa era la etiqueta que le daba el mundo. Y ahora, a través de esto, a través de tu conocer qué es lo que está pasando, que pues, la razón, ¿verdad? Ese diagnóstico, entonces la etiqueta es la correcta. Podemos entonces ahora ayudar a nuestro hijo y que hay esperanza, hay muchas maneras. Y tú te vas a sorprender de cuán capaz tú eres de entender y de ayudar a tu hijo. Y que no te rindas, que hay respuesta a tus preguntas. Enfócate en lo que puedes hacer hoy, en el presente. No te concentres en lo que va a suceder, no te concentres en será mi hijo independiente. De hecho, yo no me pregunto si él lo será. Yo lo creo y lo declaro. Yo sé que mi hijo va a ser independiente porque cada día, cada mañana yo me levanto y es para trabajar, es para edificar, es para construir, ¿verdad? En la vida de mi hijo y en mi familia. Y detente y piensa, ¿qué estoy haciendo hoy, en el día de hoy, en el presente, para poder construir ese futuro para mi hijo? No te concentres en lo que no tienes control. Enfócate en qué puedes hacer hoy. ¿Cuál es la próxima cosa correcta que tú puedes hacer hoy? A las iglesias le diría que nosotros los necesitamos, que hay cientos de familias esperando a que alguien se interese y los invite, porque muchos de nosotros estamos escondidos. Por mucho tiempo yo no podía ir, o sea, era imposible. Y cuando iba me sentía muy incómoda, me sentía súper triste, muy triste, porque no sentía ese apoyo, esa curiosidad de qué puedo hacer para ayudarte. Más bien sentía rechazo y muchas veces miedo de que, no sé, tenía temor de que nunca más poder volver a disfrutar la comunidad de la fe, la adoración en comunidad. Les diría que sean curiosos, que pregunten. Los papás quieren hablar. De hecho, al principio yo, cuando alguien me preguntaba, yo empezaba a hablar y no me daba cuenta de que, wow, necesitaba compartir. Necesitaba que alguien me preguntara y que me hiciera sentir, estoy aquí para ti. Y después me volví una persona más atrevida, ¿verdad? Y entendí que era necesario que yo educara a la gente alrededor mío, que yo educara a mi iglesia y permítanos enseñarles qué es lo que nosotros necesitamos. No se limiten a, no tenemos un equipo que trabaje con esos niños, no tenemos las herramientas, no tenemos el staff, no tenemos el conocimiento, sino empodérense en conocer, busquen herramientas. Hay tanto hoy día que está al alcance de nuestras manos, que no tenemos que pagar y no tenemos que usar de excusa que no sabemos, porque es una excusa. Podemos buscar en internet y hay tanta información. Y hay muchos padres que estamos deseosos de tener una comunidad de fe a quien le importemos, a quienes podamos enseñarles qué es lo que vivimos y qué es lo que necesitamos. Les diría que hay muchas familias que necesitan el amor de Dios y necesitan el abrazo que ustedes pueden darle. Yo veo el futuro de mi hijo lleno de esperanza, lleno de sueños alcanzados. Veo su futuro con tanto propósito. Quizás en el momento cuando recibí el diagnóstico era difícil de entender eso. Pero ahora que el tiempo ha pasado, que he podido pues pasar por mi proceso, ¿verdad? Y entender que Dios me dio esta misión, entender que Dios tiene el control, que Él ama a mi hijo, que Él no se olvidó de él. Y yo veo su futuro
lleno de sueños alcanzados, lleno de felicidad, de alegría, rodeado de gente que lo ama, que lo apoya, que cuida de él. Y yo veo así el futuro de mi hijo, un futuro lleno de esperanza, lleno de amor y lleno de Dios.